Imagínense arrancar Momentum con las queridas periodistas que ya se encuentran aquí con nosotras y nosotros. Ya está Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, Luisa Cantú, que en esta ocasión Luisa pues nos va a acompañar vía telefónica porque anda en un traslado. Así que bueno, pues ya están aquí las tres queridísimas colegas. Muy buenos días, Daniela, Jessica, Luisa, bienvenidas. Hola, qué gusto. Buen día. Luisa, Buenos días. Dan, Estaba esperando ver la foto que me amenazaron con poner de mí cantando, pero veo que no está. Entonces, ahora sí, buenos días. ahorita vamos a colocar la imagen fotográfica ahí que en donde Luisa sale cantando ahí en un concierto, ahí la pondremos. Pero bueno, chicas, si les parece bien, vamos entrando en materia y un primer rebote, precisamente lo acaba de abordar el presidente López Obrador frente a una de las preguntas que le hicieron mi querida Daniela Pastrana. Y tiene que ver con esto que se ha convertido también, pues casi en trending topic, este concepto de traidores a la patria, que pues se ha desatado ahí, pues todo señalamientos, uno les dice en campaña, lo que usted quiera y mande como se quiere interpretar, pero es un señalamiento para los legisladores en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores que votaron en contra de la reforma eléctrica y de que el litio fuera considerado un mineral estratégico para el país y esta modificación a la ley minera. Ayer tuvimos también un poco de debate interesante entre Temoris Greco y Manuel Hernández Borboya y Alejandro Almazán, también abordando un poco este tema con distintos ángulos, y tenemos certeza plena pues que con ustedes tendremos otros ángulos también interesantes y valiosos, pues para que la audiencia tenga pues más elementos de un juicio propio que se pueda formar teniendo estos otros ángulos. Daniela Pastrana, ¿cuál es tu valoración frente a este señalamiento que hay de traición a la patria a quienes votaron en contra? Mira, yo creo que no, o sea que el tema no es si son traidores a la patria o no, porque, bueno, como saben, yo tengo una posición pues muy crítica hacia esta idea del Estado-Nación que se creó y que dejó como fuera de las posibilidades de muchas cosas durante muchos años a muchos pueblos originarios. Entonces, esto de qué es la patria, y además también con el tema feminista, pues uno dice, pues, ¿por qué no la matria, no? Entonces, esos conceptos siempre claro, me hacen a mí mucho ruido. Y el tema de la traición, también creo que son cosas que uno debe tomar con cuidado por el asunto de que, pues no, o sea, la gente en este país y en cualquier otro tiene derecho a tener discrepancias, sean legisladores, sean senadores, sean lo que no. Y estos debates están acá y están en muchos lados. Ayer estaba viendo el debate entre los candidatos a la presidencia de Francia, y también estuvo muy tenso, y también se pueden decir esas diferencias, ¿no?, entre un candidato de derecha y ultraderecha, que es la candidata Le Pen, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos saca un poco de las cosas que sí son importantes. Más allá de si son traidores o no, lo que sí me parece muy importante es que se haya logrado conservar y mantener, digamos, como este tema del litio, digamos, como la gestión, la rectoría del Estado en el cuidado del litio, porque lo que hemos visto es que la entrega de recursos que son fundamentales y que ahorita están provocando guerras, o sea, el tema de Ucrania es muy claro, tiene que ver con todo el uso de recursos también en Europa y todo lo que se está peleando en el mundo por el tema de los recursos. El litio y otros minerales deberían ser estratégicos, no solo el litio. Entonces yo creo que eso es como lo que debe alegrarnos y lo que nos debe satisfacer. Lo demás es como para estar viendo con palomitas el pleito, que además para quienes hemos cubierto Cámara de Diputados o Senado o Asamblea, pues no es nada extraño, ¿no? O sea, se dicen, no se dicen, vi ahí, de pronto vi que estaba en tendencias Beatriz Paredes y yo dije, Beatriz Paredes todavía participa en los debates,
O sea, esa era la nota para mí todavía, ¿no? O sea, y resulta que sí, que era por esta respuesta que unos decían, ay, qué elegante, y otros no. Bueno, al final votó en contra. Lo importante es cómo votan. Claro que yo estoy en contra de quienes votaron en contra, ¿no? Pero también creo que es legítimo que se defiendan como cada quien las cosas que piensan, y está bien que se definan. Está bien que se defina quién está en favor de ciertas privatizaciones y quiénes no. Eso es una cosa que me parece importante, que el debate sea público. A mí lo que más me gusta de todo esto, bueno, la otra cosa es que se generó esta plataforma, ¿no? Y que empezaron a exhibirlos y eso. Creo que los diputados y senadores, pues deberían estar con la piel un poco menos fina, como para estarse quejando de eso, porque pues ellos, o sea, todo, está bien que uno conozca quiénes votan y quiénes no, y qué hizo pues su legislador, el que le representa o el que se supone que le representa, para poder tomar una decisión en el futuro. Básicamente es eso. Creo que ese tipo de discusiones y de alegatos que generan mucho escándalo público, nosotros pues lo hemos visto en muchos momentos. Se dicen, siempre es como un show, ¿no? O sea, como la política, y en las cámaras siempre hay como esta parte medio escénica, pero al final lo importante para mí de todo es que finalmente sí se ha logrado y sí se consiguió sostener la idea o la propuesta de que el litio quede en la Rectoría del Estado, porque miren, y justo ahorita que hablaba de lo de Francia, que he estado muy pendiente de lo que pasa con el tema de la guerra allá y de las elecciones allá, pues Macron, que es un presidente como de, digamos, derecha, ¿no? Si vamos a entrar en esas categorías, pues también está proponiendo nacionalizar parte de la industria eléctrica. O sea, el tema es que es central, y sí es estratégico que no todos tengan, que no esté como en el tema de otros minerales, pues que se deje ahí al mejor postor, ¿no? A esas posibilidades. Entonces, para mí eso es lo central. Lo demás, pues ya es como para verlo con palomitas y entretenerse un rato en las noches en redes. Es verdad que se trata mucho de una actuación de propaganda política, Luisa, es cierto. Este tipo de descalificaciones van y vienen en la Cámara de Diputados, en el Senado y en el debate político en los últimos años también. Pero también es cierto que ahí hay algo que les dolió mucho a la oposición, y es que les han puesto una etiqueta que les va a costar. Y ellos saben perfectamente el impacto que puede llegar a tener un adjetivo de esa naturaleza, porque ellos mismos, la oposición, hicieron exactamente una estrategia igual cuando calificaron al entonces candidato López Obrador como un peligro para México. Es un adjetivo, un epíteto, una etiqueta que lo ha perseguido, inclusive él todavía en 2018 estuvo muy presente. Entonces la oposición sabe perfectamente que ese tipo de señalamientos pesan. Y bueno, como bien dice Daniela, yo coincido, pues sabía que deberían tener un poquito más de la piel dura, yo le llamo otra cosa, pero bueno, que tuvieran el valor de afrontar las consecuencias de sus propias acciones y que aguanten, porque el movimiento que ahora llevó al presidente López Obrador al gobierno de la República aguantó durante décadas este tipo de señalamientos y todavía peores. Y es más, y con esto cierro y te pido tu reflexión, Luisa, cada fin de semana la oposición, la derecha, estos que ahora se quejan y lloran y gritan y se dicen víctimas, son victimarios porque promueven y repiten ataques y agresiones y vulgaridades contra la familia del presidente, contra un niño, un menor de edad. Así es que me parece que tendría que considerar eso más allá de que si se incurre o no en un exceso. ¿Tú cómo lo ves, Luisa? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece importante, no me acuerdo cuándo fue, sobre que las palabras importan, ¿no? Que tampoco podemos andar malbaratando palabras con ese peso. Lo pienso porque, digo, él decía la palabra traidor, y yo lo he discutido también en otros momentos con la palabra facho, ¿no? Que también andarle diciendo a cualquier persona de derecha facho, pues sí le quita peso a lo verdaderamente grave que tendría una acusación como ese tema.
Creo que esa es una parte, digamos, que se puede discutir si la palabra es correcta o no y qué es lo que verdaderamente estamos tratando de decir o de denunciar. Pero bueno, de ahí a que Jorge Teana o Salomón Chertorivsky estén en peligro mortal, como dicen ellos, porque se expuso transparentemente cómo votaron, hay un universo de distancia. Me parece muy curioso que hay una delincuente, perdón, bueno, sí, hay una persona que atropelló a una persona, hay una diputada que atropelló a una persona y murió y está ahí en la Cámara. Hay otra persona acusada de haber desviado los fondos millonarios, las donaciones, los recursos de la capital que eran para las personas damnificadas después del sismo del 19. Y está también ahí, ¿no? Los sismos, perdón, del 17. No, del 19, ¿cuándo fueron? Perdón, de septiembre del 17, sí, el 19 de septiembre del 17. Ahí está, es más, es coordinador de una bancada, a pesar de que se le acusó de haber desviado estos fondos del fideicomiso que se hizo en la Asamblea Legislativa para atender a las personas damnificadas, ¿no? Hay otra persona, Ildefonso Guajardo, por ahí también con otras acusaciones, es decir, son personas que han vivido en la impunidad y que básicamente la libran cada que hay una acusación en su contra. Entonces, de repente que digan que se sienten en peligro porque se transparentó cómo votaron y su cara y su nombre está por todos lados, me parece así casi como hablar de racismo inverso, ¿no? Absolutamente ridículo. Yo considero que es una desproporción total que estén diciendo que la campaña les expone. Insisto, quizá la palabra pueda debatirse, pero la campaña a mí me parece sumamente sana. Lo decía también ayer Manuel Borbolla, ¿no? Nunca habíamos visto tanta gente conectada a una sesión y discutiendo una sesión como ese día. Y creo yo que tampoco habíamos visto antes que tanta gente supiera quién es su diputado o diputada y le exigiera cómo iba a votar. Obviamente no contestaron, ¿no? Porque muchos de la oposición, yo estoy segura, recibieron mails y llamadas. Había mucha gente diciendo, no, a mí ya me colgó, a mí no me contestó el tweet. Gente que incluso fue bloqueada, a pesar de que ya sabemos que no se puede, ¿no? Lo que les molesta es la transparencia, lo que les molesta es rendir cuentas, mucho más que se les acuse, porque efectivamente, como ahorita decía Dani, si uno ve los debates del Congreso, se dicen todas las cosas habidas y por haber y nunca había sido, digamos, nunca había trascendido, digamos, más allá de la discusión del Congreso. Lo que está pasando ahorita es que justo la gente se está activando también y les está exigiendo que rindan cuentas. Eso es lo que les molesta, esa exposición, porque, digo, más allá, insisto, de la palabra y que quizá eso sí sea debatible, lo único que se está haciendo es poner una información que ya es pública, no se mete a la página, pero que no es tan fácil si no nos dedicamos al periodismo, de forma mucho más expuesta. Y a mí eso es lo que no termino de comprender, ¿no? Cómo han llegado a un nivel de manipulación de justo cambiar la narrativa a que ellos son las víctimas porque ellos estaban defendiendo los intereses de la nación. En el colmo de la manipulación, escuchaba el otro día los discursos y ahorita justo en la columna de Fabricio Mejía recupera algunos de forma muy puntual, al coordinador del PAN, ¿no? Diciendo, es que esas empresas que odian son el empleado que se levanta temprano y el que está ahí, la arquitecta y el que está en la farmacia. No. Esas no son las empresas que son dueñas de los recursos naturales y que están sacando los territorios, ¿no? No manipulen, pues, para convencer de que su voto fue defendiendo a la gente. Las empresas de las que nos estamos defendiendo, digo, ahorita creo que hay una canadiense, una británica, tú sabrás mejor que yo, Ernesto, quiénes son las personas y las empresas extranjeras que tienen estas 30 y tantas concesiones de litio, pero por supuesto que no son mi vecina la arquitecta, como trataron de hacernos ver, ¿no? Entonces, que salgan a decir eso, o como Movimiento Ciudadano, que eran la voz del viento y del agua y del sol y no sé quién más, de los recursos naturales, defendiéndolos, a mí me parece de un nivel de cinismo después de cómo hemos visto que han votado anteriormente. Entonces, yo honestamente celebro que por fin, no me encanta que venga desde otro partido, porque también ese partido tiene muchos personajes que tendrían que rendirnos cuentas, la verdad. En Morena hay mucha gente que yo no sé con qué cara también está diciendo que se rindan cuentas por ciertas votaciones, ¿no? Por ahí incluso a Mier se le reclamaban algunas votaciones anteriores y demás. Es decir, creo que todas las personas que llevan mucho tiempo en el Congreso tendrían que rendir muchas cuentas. Pero bueno, qué bueno que empiece a pasar ahora. Lo que sí creo es que pues quizás si Morena no ocupara tanto espacio, digamos, de la discusión pública, la gente podría entrar. Porque estoy segura que si Mario Delgado no hubiera salido a hacer el tendedero, igual hubiera habido esa exposición, porque lo estamos viendo con compañeras, incluso en el periodismo, ¿no? Compañeras muy comprometidas con la causa, compañeros y demás, colegas, la ciudadanía. Yo estuve varias horas el domingo afuera y ustedes estaban adentro, yo me quedé afuera el domingo en la votación, bueno, en la sesión más bien ordinaria, y la gente
súper informada, platicando de este y otros temas digo, y eso que yo, pues en teoría me dedico al periodismo, debería tener mucha más información. Bueno, unas conversaciones de un nivel de detalle, de conocimiento técnico, la verdad es que muy impactantes, ¿no? Yo he ido a un montón, ustedes también, digo, no me dejarán mentir, de mítines, de protestas afuera en el Congreso, a miles. Yo nunca había visto que la conversación de hecho se tratara sobre lo que estaba pasando y la gente estuviera pendiente y les gritara y les exigiera cuentas incluso por otros temas a los que se les vincula, digamos, ¿no? Hablaba Alito y le gritaban cosas directamente de acusaciones al PRI, o sea, como que sí noté una politización y que la gente estaba ahí porque quería estar ahí, ¿no? A diferencia de muchos otros mítines que sabemos que van grupos más bien organizados de forma colectiva, ¿no? Sí, sí me impresionó mucho eso y creo que es parte de una inercia de politización de la que hemos hablado aquí muchas veces. Entonces de repente me molesta que Morena en su... bueno, no me molesta, pero creo que si se quitaran un poco del camino verían que ya, digamos, avanzamos un montón en esta organización ciudadana de la que se habla y que el presidente decía que quería impulsar con ejercicios como la revocación de mandato, y a lo mejor si no acapararan, podrían ver que de hecho ya estamos mucho más ahí de lo que ellos creen sin ellos, ¿no? Y creo que sería sano también quitar el tono partidista y que verdaderamente fuera un tema de intereses ciudadanos. Entonces, bueno, de la oposición quejándose, yo honestamente, pues solo diría que sí me parece muy cínico, que no creo que de verdad estén vulnerables ni en peligro por ello. Pero bueno, de quien está impulsando la campaña, creo que sí podemos profundizar un poco más en el análisis en este sentido, ¿no? De que, pues no todo tiene que venir de Morena. A veces tienen que darle espacio a los procesos si es que verdaderamente creen en eso que están empujando, ¿no? Impulsando. Gracias, gracias, mi querida Luisa. Jessica Cermeño, mi querida Jessica, bueno, antes de hacerte la pregunta, nada más leo también parte de los comentarios. Dice JP, ¿cómo hacer que mi representante me escuche? Yo no puedo cachetearlos con dinero, me quejo, mando escritos, mando reportes, los etiqueto y nada. Se necesitan mecanismos ciudadanos de control. Me parece pertinente el comentario a propósito de lo que estamos hablando ahorita y que entonces el recurso que se ha utilizado, Jessica, pues son las redes sociales, unos de la clase política, pero otros de la ciudadanía, que manifiesta una postura u otra, más allá de que estemos de acuerdo o no, de que a veces hay tonos pues, verdaderamente ofensivos o no. ¿Cuál es tu valoración de este debate? Uno, el hecho de que se use esta estigmatización de traidores a la patria. Otra, el tema que nos ocupa, es decir, el litio, la ley minera, la reforma a la industria eléctrica, que sí hay empresas extranjeras y que sí están metidas y que sí nos están realmente despojando desde hace años, despojando a la nación de recursos que tendrían que ser para los mexicanos, que si hay ganancias, pues tendrían que ser precisamente para la nación, para proyectos sociales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la justa media que tú encuentras aquí? Porque por el otro lado, pues están los excesos de un radicalismo y de un encono que pues uno puede percibir y que no empezó ahora, empezó desde mi punto de vista en el 2006, a propósito de lo que señalaba Alberto Nájar hace un rato, con respecto de esto de el peligro para México. Ahí identifico que inició una polarización muy fuerte, metiendo incluso a personajes como Hugo Chávez y demás. Y llegamos ahora al otro extremo, en donde pues es traidor a la patria quien vota de la forma en que votó, es decir, negando esta parte de la nacionalización del litio, como le llaman, que aunque es una definición pues no necesariamente precisa y que lo hemos señalado una y otra vez, en realidad es garantizar que el litio, y quedó abierto, otros minerales puedan ser administrados, operados y comercializados por la nación. ¿Cuál es tu valoración de este término, mi querida Jessica? Nada más para cerrar un poquito el comentario que hacían desde nuestra audiencia, yo estoy totalmente de acuerdo que faltan muchos mecanismos ciudadanos para hacer que los legisladores, sobre todo en el caso de los diputados, porque el Senado sabemos que se discuten otro tipo de cosas, pero en el caso de la Cámara de Diputados, que a veces se discuten cosas tan cercanas a nuestra vida diaria, tendría que haber una manera, ¿no?, de cuantificar hasta
o algún tipo de castigo, por ejemplo, la gente que nunca va, ¿no? La gente que no participa en ningún debate y que, en fin, una serie de cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Y sobre el otro, miren, más allá, yo estoy de acuerdo en que este término puede generar controversia, pero a mí lo que me asombra es la maestría que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de política para, en lugar de estar hablando en este momento, en lugar de estar hablando de su fracaso en la reforma eléctrica, que se aprobara la reforma eléctrica, él logró dar la vuelta, su equipo lograron dar la vuelta para presentar inmediatamente esta iniciativa de cambios a la ley minera y que ahora estemos hablando más bien de la responsabilidad que tienen los otros. A mí me parece que ha tenido una maestría política muy importante que hay que resaltar, porque decía un querido amigo Ernesto Núñez en otra mesa que a la oposición es lo único que le ha salido bien, digamos, este rechazo a la reforma eléctrica, que lograron votar un bloque, que se presentaron de una manera más o menos consistente y que en realidad no han podido disfrutar, digamos, de este triunfo, porque inmediatamente después el presidente, algo que ya había anunciado con semanas de antelación al darse cuenta que no iba a pasar la reforma eléctrica, iba a proteger al litio con este cambio en la ley minera que no lo requería a ellos y que ahora estamos hablando de que si son o no traidores a la patria. Eso es algo que yo quiero resaltar muchísimo, porque sí me asombra la manera en la que política, en la que ha presentado todo esto. Ahora, sin duda, y estoy ahí de acuerdo con Daniela y con Luisa, lo he dicho en otras ocasiones, en otras democracias que están más aceitadas que la mexicana, nosotros podemos ver los debates y son durísimos, son durísimos. O sea, en Estados Unidos simplemente cómo se atacan, Francia, incluso en España, todo el tiempo cómo atacan al PSOE, que si Pedro Sánchez, que si, o sea, es en realidad los adjetivos que se utilizan, pues son bastante más duros y la verdad es que no pasa nada. Tampoco es que la democracia se deshaga, ¿no? Al contrario, yo lo que creo es que lo bueno de la democracia y que se ha demostrado en México en las últimas semanas es que si la gente quiere votar por algo, puede ir a votar por eso, se va a contar su voto, va a saber qué es lo que ocurrió. Si en una Cámara de Diputados existen dos posturas distintas, pues se vota, se ve si se acepta, si no se acepta, y se siguen los cauces de la democracia. A mí es lo que resalto, que eso es lo que puede ocurrir. Ahora, obviamente sí hay una sanción en las leyes mexicanas, específicamente para los traidores a la patria. Por supuesto, ese es un debate que se puede tener, pero yo tampoco es que me espante, ¿no? Creo que lo que espantaría, y estoy de acuerdo que hubo muchos años donde los calificativos en realidad eran al revés, donde se hacían campañas pagadas por expertos en comunicación política para que estas definiciones de peligro para México permearan en toda la población, por ejemplo, y cuántas veces habría hay gente que está convencida de que esa terminología cambió un proceso electoral. Entonces, pues yo lo que creo es que sí, ahorita estamos en otros tiempos, ¿no? Y que por supuesto ahora la narrativa cantante, la narrativa apoyada por la población está de este lado, pero que hay que acostumbrarse al final, ¿no? Que eso es la democracia, que yo sí celebro, obviamente, que se pueda hacer una elección, que se pueda votar así, que podamos seguir discutiendo esto, más allá de si es o no campaña. Yo sí creo que es una campaña y que creo que además es una campaña que, por ejemplo, Mario Delgado con sus presentaciones la ha apuntalado, por supuesto la secretaria del partido. Y también creo, y por eso entiendo un poco más allá de política, esta explicación que da Monreal, que dice que hay que llamar a calmar los ánimos porque después a los operadores en la Cámara, en las cámaras les dejan poco margen. Pues sí, porque si a alguien están llamando traidor, después no le puedes pedir que te apoye en esto o aquello, que un poco como funciona, digamos, cómo ha funcionado el cabildeo político entre los distintos partidos en el Congreso mexicano. Por eso comprendo su explicación, también podemos hablar después de por qué lo dijo, de a quién apoya, en fin, ¿no? Una serie de cosas. Pero sí, y en eso sí quiero decirlo, sí creo que si se sigue por este camino,
habrá que ver qué pasa después con las otras reformas donde forzosamente Morena y sus aliados necesitan más votos en la Cámara que los que tienen, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con la Guardia Nacional, que aunque, bueno, estas reformas en materia de seguridad, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con la reforma electoral que, como lo habían planteado, pues no puede ir? Y así no se puede negociar, eso es verdad, pero digamos, yo no me asombro. Y finalmente, nada más para decir algo rápido, porque sobre el litio, sí creo que en este sexenio se ha visto, ya con estos cambios que se han hecho, pues obviamente se ha definido el tipo de Estado que ve Morena, el presidente López Obrador, que conviene a México, ¿no? Yo creo que ya se concretó esto que se había anunciado en campaña, que para mucha gente era muy importante, que se había luchado desde antes para que los recursos no se entregaran a los privados y específicamente a los extranjeros. En el caso del litio, yo recuerdo estas entrevistas que daba el presidente de esta canadiense de Bacanora Lithium, seguro lo recuerdan, donde él decía que ya tenían pues cuántas toneladas, y que lo han hablado aquí muchísimo, yo lo sé, porque Rompimiento es uno de los medios que más ha hablado sobre el litio desde antes de que se hablara en otros lados, pero que decía que ya tenía contratados toneladas de litio para las japonesas, empresas japonesas, algunas empresas estadounidenses. Pues habrá que ver qué es lo que va a pasar con eso y habrá que ver cómo el gobierno mexicano le da salida a esta producción, que tampoco es fácil producir litio, por lo que he leído, por lo que se ha explicado, pero que estaremos pendientes de eso. Pero al final yo creo que ya cumplió en eso lo que había propuesto el presidente López Obrador en campaña, ¿no? De que se hiciera un cambio total a la rectoría de los recursos naturales, con esto de las hidroeléctricas. Yo estaba presente la primera vez que fue una hidroeléctrica en Chiapas, lo acompañamos, y que le hizo la promesa a los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad que esto que no estaba trabajando al 100% esa empresa, esa instalación, lo iba a hacer después, y pues está cumpliendo al final con eso, ¿no? Y pues ya, ahorita platicamos de lo demás. Sí, sí, la verdad es que ese es un tema ahí que va a seguir la polémica. En este caso... Yo quiero hacer una infidencia. A ver, cuenta. Porque fíjate que ahorita que está, que no propia para ser periodista, porque uno no debe decir esas cosas porque luego no me van a dar entrevistas, pero ahorita que Luisa decía algunos nombres, que decía Chertorivsky, Triana y no sé, yo decía, me acordé de una frase que le atribuyen a Leonard Cohen, que realmente no sé si él la dijo, pero que se le atribuyen mucho en muchos lugares, y que dice algo así como que a veces uno sabe de qué lado estar, solo o solamente viendo quiénes están del otro lado. Luego que sé que con estos comentarios a veces a uno ya no le quieren dar entrevistas esos del otro lado, pero pues es que justo, ¿no? Es que sabemos de esas cosas, sabemos. Sí, a veces se niegan, pero hay que hacer un club ya. Están en la lista de los que no votaron y dices, no, bueno, pues sí, o sea, no necesitamos que les hagan una plataforma ni que les digan una cosa. A mí sí, una cosa que sí me gusta, que dijo ahorita Luisa y que me gusta mucho, es esto de la participación, que hubiera tanta gente conectada viendo la sesión y que se esté discutiendo en las casas. Para mí eso es también otra de las cosas más importantes, ¿no? Que se pudiera al final tener una salida, que se resguardara pues el tema del litio y que estemos pudiendo hablar de todo esto con las diferencias que pueda tener cada quien. Y ya, me callo. No, está bien. De hecho, yo quería preguntar si tenías algo más que decir, si no pasar al siguiente tema que también tiene que ver, que es el Tren Maya. Antes de nada, que un pequeño apunte también, si me lo permiten. Mitofsky hizo una encuesta estos días y da a conocer, bueno, me llega a mí la información que divulga sobre la aprobación promedio mensual de Andrés Manuel ahorita. Yo pensaría que es después de esto que hemos visto este fin de semana y esta semana también. En Oaxaca tiene 81.6% de aprobación el presidente, en Quintana Roo 81.4%, en Nayarit 77.8%, en Tabasco 76.4%, Guerrero 72, casi 73, 72.9%, Coahuila 70%, y así, en Ciudad de México tiene 57.6%, curiosamente. En Chihuahua, fíjense, 60%, en Colima 63%, Baja California Sur 64%, en fin, que la jugada, al menos por la imagen del presidente, la de López Obrador,
le ha funcionado y parece que bastante bien. Habrá que ver si se puede transmitir esta popularidad a los comicios de junio y a ver si aguanta también de aquí a 2024. No sé si pasamos... ¿Decías en Oaxaca? ¿Cuánto decías en Oaxaca? 81.6, se los paso si quieren al chat. Okay. Para que ahí te lo pasé, Leonardo, en el WhatsApp para que pudieras poner la imagen y que la audiencia también pueda verlo, esta imagen de Mitofsky que nos compartió ahorita Alberto. Perdón, adelante. No, exactamente eso. Al menos en términos de respaldo popular le ha salido bastante bien al presidente López Obrador, insisto, habrá que ver si alcanza para otros temas y para otros momentos, perdón, y también y explicar un poco, al menos es mi idea, no sé, Daniela, si quieras tú comentar sobre el Tren Maya para irnos en el Ay, pidos, ¿puedo decir algo rapidísimo Adelante, antes de democracia también? Por favor, adelante. Gracias. Es que justo ahorita, ya la semana pasada ya no, bueno, mayoriteamos en la votación para tener Semana Santa y ya no hablamos post revocación de mandato. Pero justo quería escribir de eso en el fin de semana, entonces me puse a buscar, pues ya sabes, todos los índices que miden la democracia y cuáles son, digamos, pues sí, la metodología, ¿no? ¿Qué es lo que se mide cuando dicen que un país es muy democrático? Y entonces pues ya me metí al de The Economist, que aunque obviamente pues está muy cuestionado por justo la última medición que publicó, su último ranking, pues coincidían que por creo que más de una década Noruega ha sido el país número 1, ¿no? O sea, se ha repetido en múltiples ocasiones. Entonces ya sabes, en Google, ¿por qué Noruega es tan democrático? Y encontré una nota que alguien ya hizo de la BBC justo, de por qué Noruega es un país tan democrático. Y entonces explicaba que este índice mide, por supuesto, las elecciones plurales, ¿no? O sea, que haya elecciones reales, pues, con un INE, que haya partidos opositores y demás, y que se lleven a cabo. Pero ese era uno de 5 puntos. 2 de los siguientes puntos, digo, había igualdad y cosas muy importantes, pero 2 de los otros puntos eran la politización ciudadana y la participación ciudadana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de democracia, para medirla en su conjunto, tendríamos que medir también cuánta cultura de participación y, bueno, o sea, de este lado ciudadana, pero también que se tome en cuenta efectivamente, ¿no? Como ahora decía Jess, tendría que haber más controles para que haya una democracia. Y muy curioso, dice que, bueno, entrevistaban en esta nota de la BBC, que insisto, literalmente se llama ¿Por qué Noruega es tan democrático? Entrevistan a gente de allá y dicen que lo atribuyen justo a que no tiene como que un pasado colonialista como otras potencias de Europa, es decir, no están basados en explotar a otros, lo cual me pareció como muy interesante, y que como que su pasado religioso protestante más bien les obligaba a esta vida como comunitaria organizada, y eso hace que haya mucho peso para quienes están en puestos de elección popular. Digo, evidentemente no podemos comparar una nación con otra porque, pues, obvio, ¿no? Hay mil circunstancias económicas, históricas, geográficas que lo hacen diferente, pero bueno, ahora que estamos justo como hablando de otros países y viéndonos en espejos que queremos y no estar, creo que sí son pequeñas lecciones, ¿no? Que nos dicen qué herramientas y sistemas han funcionado, porque es también uno, digamos, de las como conexiones con una mejor calidad de vida, ¿no? Siempre es difícil hablar de democracia porque quienes inventan los conceptos son normalmente pues potencias que logran ser disque democráticas o democráticas a veces a costa de otros países más chiquitos, ¿no? Y pues también es difícil hablar de democracia en países pues que están, por ejemplo, en un bloque económico. Entonces, como que ese término siempre me cuesta trabajo, pero me gusta la idea de que los rankings incluyan, digamos, la participación ciudadana. Entonces, creo que también es una muy buena lección lo que ha pasado estas últimas 2 semanas, tanto con la revocación como con esta votación, porque nos tuvo ahí, esto que decíamos. Creo que ese es el gran triunfo, digo, además de proteger el litio, lo que va a pasar de ahora en adelante en este país, o espero, yo pensaría que tiene que empezar a pasar, sí es algo que yo al menos no había visto antes, ¿no? Y me parece solo sano. Cuando decía el presidente, oiga, le preguntaba, ¿no? En la mañanera, me parece que la reportera, bueno, una persona de la prensa le preguntó, oiga, pues es un revés, ¿no? Su reforma constitucional, y contestó algo así como, pues ganó la democracia. Y la verdad que sí, ¿no? O sea, perdón que me ponga cursi, pero yo sí suscribo sus palabras. Ganó la democracia porque hubo un contrapeso real en el Congreso, ni modo, que le tiró un proyecto, y ganó la democracia porque aquí estamos, ¿no? Todas y todos, y en las casas y en todos lados. Y eso también creo que tendríamos que aplaudirlo y seguirlo fomentando, ¿no? También desde los medios. Ya, pues gracias, mi querida Luisa. Pues bueno, esto que había planteado Alberto de pasar si quieren, al siguiente tema, salvo que quieran también añadir algo más con respecto de
pues esto que comentaba Alberto, la encuesta de Mitofsky, que a mí, bueno, además me llamó la atención el porcentaje en la Ciudad de México, que normalmente está más arriba, y aquí pues me parece, en el caso de quien tome las encuestas de Mitofsky en serio, pues habría que analizar ahí qué está pasando. Pero bueno, pasando a lo del tema del Tren Maya, pues ya sabemos que hace algunos, que será un mes y medio, que estos artistas y personas, figuras públicas, ambientalistas también, sacaron un video sobre el Tren Maya, haciendo una crítica sobre el Tren Maya, particularmente del tramo 5. Esto se politizó mucho porque además lo sacaron a unos cuantos días de que iba a ser la consulta de la revocación de mandato. Y después algunos otros académicos, académicas y periodistas, incluyéndome, recibimos peticiones de grabar un video de esta selva no me recuerdo bien el término, selva o algo así, ¿no? Esta campaña contra el Tren Maya, contra este proyecto. Y pues nos mandaban incluso hasta guiones de lo que deberíamos decir. Se me hizo una barbaridad ya llevarlo a ese extremo, pero ahorita pues volvió a salir y fue el presidente, frente a un planteamiento que le hicieron en la mañanera, pues que dijo, pues sí, no es mala idea, los voy a invitar a estos artistas, Natalia Lafourcade y otros y otras, los voy a invitar para explicarles acá en Palacio Nacional. Ellos le responden pues que sí aceptan la invitación, pero que sea precisamente en el tramo 5. Y hoy el presidente López Obrador, hablando del viejo lobo de mar, pues dice, pues sí, pues podemos hacer el diálogo allá, pero que no sea conmigo, que sea con los pobladores precisamente que están ahí en el tramo 5, y que se reúnan con ellos. ¿Cuál es tu valoración de esto que está sucediendo, mi querida Daniela? Pues mira, otra vez lo mismo. A mí a veces las formas del presidente no me encantan, y debo decirlo, ¿no? Y las formas de contestar o de decir que son pseudoambientalistas los que están tratando de defender el asunto de la selva, del tren, no todos, y además hay muchos que tienen muchos años trabajando ahí. Entonces, ese tipo de cosas no me gustan. Lo que sí es cierto, y en lo que sí tienes razón, cuando ahora yo escuchaba esto de que le decían, venga usted aquí a conocer o a ver el tramo, o a la gente, lo invitamos a que venga acá, dices, bueno, ¿no se han dado cuenta cuántas veces ha ido? O sea, por supuesto que conoce mucho más el terreno que que la mayoría de los artistas que salieron en el video y en la convocatoria. O sea, si algo tiene, es que siempre está en terreno, siempre. Desde hace muchísimos años, conoce muy bien, y conoce muy bien, supongo también, las opiniones que hay encontradas, porque pues ahí la cosa no está fácil. O sea, los temas son muy complejos. Los temas no es el tren solo. O sea, el problema no es el tren, el problema es toda la especulación inmobiliaria que va acompañando un proyecto de desarrollo, y que es igual ahí que en otros lugares como el transísmico. Justo por eso preguntaba lo de Oaxaca, porque acabo de estar ahí en la región del Istmo de Tehuantepec, donde ya hay, por supuesto, mucha especulación entre Huatulco y por ahí, porque viene la carretera, ahí ni siquiera es un tren, sino por el tema de la carretera y de la autopista de Huatulco a Oaxaca. Y el asunto es la especulación inmobiliaria que se empieza a generar, que se empieza a encarecer todo, que se empieza hay gente que decide vender sus ejidos. O sea, porque hay que recordar que en este país se pueden vender los ejidos gracias a las reformas que hizo Carlos Salinas de Gortari en los 90s, ¿no? O sea, y ese es un tema que no es nuevo, y ese es un tema que trae de por sí toda esta idea de llevar el desarrollo y hoteles. O sea, las cosas
en el terreno puede, o sea, son distintas a cómo se ven en un plan o en una, o con la buena intención que puede tener un proyecto, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, pero a mí lo que me sorprende es que muchos de estos artistas que se la pasan en los hoteles resorts y que están, o sea, que yo digo, pues que no suben a aviones, no se meten a estos hoteles 5 estrellas o algo así como para estar tan preocupados por la selva. Esa es la parte donde yo creo que fallan, porque hay algunos que no, obviamente, digo, hay excepciones, diría el presidente, como Ofelia Medina o algunos que han estado en el activismo en esa zona desde hace mucho tiempo, pero la gran mayoría ni siquiera creo que conozcan a los pobladores o a las comunidades de las que se dicen defensores. Entonces esa es una parte que pues sí, termina dándole en buena parte la razón al presidente en cuando la parte que el presidente no tiene razón es cuando generaliza y habla de los ambientalistas como si los ambientalistas fueran estos artistas, ¿no? Sí, Alberto. Perdón, es que el micrófono aquí, estoy sometido a una serie de llamadas y cosas así, perdón. Luisa, ¿tú cómo ves? Convocan al presidente a un diálogo, el presidente dice, pues sí, claro que sí. La respuesta es, véngase para acá, donde ellos los argumentan ellos, habrá que ver si es verdad, porque después de todo lo malo todas las manipulaciones que han presentado, pues yo dudo mucho que tengan algo de razón, pero bueno. Y el presidente dice, nombro como mis representantes a los directamente beneficiados o afectados, que son los ejidatarios. A ver qué dicen estos ambientalistas, pero ¿tú qué dices? ¿Tú cómo lo ves, Luisa? Híjole, pues la verdad es que yo voy a criticar algo que yo tampoco he hecho, que es justo ir a ver, no ir a reportear el tema, pero bueno, por lo menos no ando haciendo videos de Sélvame del tren, ¿no? Entonces creo que ya estoy medio del otro lado. Justo platicando con un actor también bastante activista, me estaba, como que prefiero no decir su nombre porque como que no sé si lo autorizaría y ya no alcancé a preguntarle, pero me contó que lo habían buscado, que lo habían buscado para salir en estos videos y que él preguntó, oigan, pero como que hay puro blanco de la ciudad, ¿no? ¿No van a meter alguna voz de ahí, ¿no? Alguna persona afectada de territorio o alguien ahí como que pueda explicar más bien desde su sentir, y que, bueno, ofendidísimas las personas que lo habían convocado, y que la persona que lo buscó estaba en Los Ángeles, ¿no? Y que le preguntó, oye, pero ¿ya fuiste o qué, no? No, es que platiqué con X ONG que ya me contó y estuvo tristísimo lo que va a pasar allá. Pero bueno, creo que a veces, pues esto pasa, ¿no? Que tenemos buenas intenciones, pero estamos en otro lado o no hemos platicado a lo mejor con todas las personas involucradas en un asunto y entonces generamos pues una opinión a lo mejor no del todo, por lo menos no completa, ¿no? Por no decir informada. Y creo que a lo mejor esto les pasó a algunas personalidades, porque efectivamente, como ya decían ahorita, creo que hay muchas que sí se han caracterizado por acompañar a la gente que es la involucrada, digamos, en la materia, pero pues hay otras no, hay otras que siempre son ellas y ellos los que salen en nombre de todas las causas un mes y ya, ¿no? Y a mí sí, cuando dices pseudoambientalistas, pues yo no puedo evitar pensar particularmente en Arturo Islas, me parece que se llama sí, pues que resulta que es el más ambientalista de todos lados y anda ahí en la tele y en Instagram y no sé qué. Y pues yo me acuerdo que llevaba cachorros, bebés de tigre a TV Azteca, ¿no? Donde trabajábamos. Y yo decía, bueno, ¿qué ambientalista o defensor de los animales trae a un foro de televisión a un pobre animalito a estresarse? Y traía águilas y traía serpientes, ¿no? Y ese es como todo su show, que es amante de los animales. Un amante medio raro, insisto, porque los lleva a un foro de televisión a exhibirlos, ¿no? A separarlos de sus familias, de su hábitat. ¿Por dónde empezar con ese tema? Entonces yo sí creo que la verdad sí hay pseudoambientalistas, hay ambientalistas que justo lo agarran porque es una bandera chidita y no porque en su interés verdadero esté el territorio, ¿no? Bueno, ya aquí voy a seguir criticando, pero otra de estas personas, pues por ahí, amiguísima de los socios de Xcaret, ¿no? Digo, entonces, pues sí creo que no es que esté mal que se organicen las figuras públicas, porque qué bueno, a veces la verdad es que sí le meten mucho punch a las campañas, sobre todo, pues, en caso de querer, por ejemplo, enfrentar una campaña gubernamental, pues es difícil, ¿no? Hacer un contrapeso, digamos, informativo o que permee. Sí se necesitan estas figuras públicas. Entonces, a mí no me parece del todo mal, pero sí. Uy. Luisa. A ir, ¿no? A conocer
digamos, la otra postura y tampoco quieren echando, ¿verdad? Sí, te dejaste de escuchar un momento, Luisa. Estaba señalando donde te dejamos de escuchar, es después de que señalaste de estos artistas que, pues bueno, los que después de explicar lo de Los Ángeles, este personaje de Los Ángeles, explicabas el de este otro personaje que llevó un tigre ahí a TV Azteca, y por ahí más o menos nos quedamos. Bueno, sí, pues solo decía que yo creo que está muy bien que las figuras públicas a veces visibilicen con sus mega Luisa. campañas, pero me parece siempre sospechoso que no quieran entonces escuchar Bueno, todas las historias, ¿no? Porque, perdón, creo que estoy en... Sí, te estás cortando, Luisa, estás pasando por algún tramo, me imagino, en el trayecto que llevas que no tienes buena señal. Si quieres, retomamos ahorita que estés en una mejor señal, en el caso que me estés escuchando. Y si quieres, mientras vamos contigo, mi querida Jessica, esta parte, bueno, pues algunos que nos hemos metido al tema del Tren Maya, pues hemos sido bastante críticos con varias cosas que hemos señalado y hemos entrevistado además a la gente directamente afectada o beneficiada, según sea el caso, en torno al Tren Maya. Y habíamos planteado también que dónde estaban, porque llevamos 2 años denunciando este asunto y pues nos dejaron así como velitas, pues, chiflando en la loma, además, ¿no? De pronto aparecieron en un momento político y creo que esa parte es la que algunos fuimos críticos al respecto. Y esto otro que se señala de que de pronto aparece gente que ni siquiera ha participado o ha ido o ha visitado, o esto que señalaba Luisa, de incluso unos pues promoviendo Xcaret con todas las implicaciones que eso tiene. Y esto que señalaba Daniela, Jessica, de también las respuestas del presidente, nosotros hemos sido críticos sobre pues, que no hay manifestaciones de impacto ambiental, que hay poblaciones que pues han denunciado, se han amparado y no ha procedido, aunque hayan ganado el amparo, pues los tramos han seguido, que no hay todavía hasta la fecha, no conocemos el proyecto madre del Tren Maya, por poner un ejemplo, ¿no? Aunque estaba anunciado como el proyecto del Tren Maya, a la hora que se solicitó la información, preséntenos el proyecto madre, pues después dijeron, no hay proyecto, en fin, hay una serie de vacíos y demás, y uno puede tener los distintos ángulos. Pero me toca ahorita este momento que se vuelve a tocar, y otra vez estos artistas que, como bien señala Daniela, unos sí van a campo, unos están en campañas y en luchas sociales y políticas desde hace muchos años, pues otros que no, y considero que son usados, ¿no? ¿Cuál es tu valoración de este momento? Pasamos todo lo de la reforma eléctrica, lo de la ley minera, y de pronto pues aparece esto otro, ¿no? De hecho, el encabezado de ayer del Reforma no decía nada de la ley minera, lo que se había aprobado, que era una situación pues histórica en el país, y el encabezado era lo del Tren Maya. ¿Cuál es tu valoración, Jessica? Bueno, claramente los medios resaltan lo que quieren resaltar, ¿no? Por eso, afortunadamente, en una democracia no puede elegir qué ve, qué escucha, qué lee, ¿no? Y sobre esto, mira, creo que tú has resumido muy bien cuáles son las principales, lo que la prensa seria, lo que han hecho y han encontrado sobre ese proyecto. Y nada más quiero decir ahorita que mencionaban Xcaret, yo sí he ido a trabajar por otras cosas, ¿no? Me ha tocado ir a trabajar con huracanes y me ha tocado entrevistar a gente de los cenotes, y me estuvieron contando cómo los de Xcaret están desesperados por comprar todos los cenotes que hay. Les están ofreciendo a los ejidatarios que ellos tienen, son familias organizadas para pues acomodar
ahí cerca de los cenotes para que la gente llegue y los turistas les den un servicio, les ofrecen aguas, en fin, una serie de cosas que quienes han ido seguro ubican estos cenotes independientes. Pues ya Xcaret, el grupo Xcaret ha comprado muchísimos. Por supuesto les ofrecen nada, porque ustedes, creo que ni siquiera podemos nosotros valorar ahora sí, como diría el presidente López Obrador, en metálico, cuánto cuesta un cenote, ¿no? Por supuesto que les ofrecen, para ellos si les ofrecen 1 millón de pesos, 2 millones de pesos es muchísimo, cuando simplemente ya con todo esto del Tren Maya podrían valer 1,000 millones, pero de dólares, ¿no? En fin, esa es una cosa muy rapaz que está ocurriendo, concuerdo totalmente con Dani ahí en la zona. Pero, y más allá, no sé, ahorita no tengo el dato de cuándo específicamente se cambió esta parte de la vía del tramo 5, del famoso tramo 5, que iba a pasar por Playa del Carmen y que fueron los hoteleros 5 estrellas, y eso hay que decirlo, fueron los dueños de estos grandes resorts los que prácticamente convencieron al gobierno federal de que no era buena idea que este tramo pasara por aquí. Entonces ellos deciden cambiar la ruta. Sobre este último impedimento del juez, yo sí quiero diferenciarlo de lo otro, de lo otro políticamente rentable, de lo que, digamos, se está impulsando desde el lado del espectáculo, ¿no? Que por cierto creo que a Eugenio Derbez le ha traído muchas críticas, sobre todo Eugenio Derbez por la respuesta, pero hay que hablar de este tramo. ¿Qué pasó con este tramo 5? Que es lo que está, digamos, en juicio. Lo que determina el juez es precisamente lo que dices, Ernesto, que no hay una determinación de impacto ambiental. Cuando cambian este tramo que se va ahora a la selva, los que deciden, ojo, los que deciden presentarse en el juzgado y hacer todo este trámite de juicio, son precisamente los espeleólogos, los buzos, mucha gente que estaba trabajando directamente con el gobierno federal, porque ahora a mí me gustaría que ustedes rápido googleen a alguien que se llama José Guillermo Urbina, que ha dado bastantes entrevistas, y lo que dice él básicamente es que ellos eran un grupo de buzos científicos que al principio, cuando empezó todo este proyecto, se sentaron con el gobierno federal y dijeron, miren, nosotros tenemos esto, en fin, se pusieron de acuerdo y ellos estaban totalmente de acuerdo con que ese tramo 5 del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum pasara por donde tenía que pasar al principio. Después, por razones que ya expliqué, el gobierno federal decide cambiarlo y decide que va a pasar ahora por la selva, y es ahí, y lo dice tal cual José Urbina, es ahí donde saltan. Incluso dice, nosotros estábamos de acuerdo con el proyecto, hay muchos en el equipo que votaron por el presidente López Obrador, que estamos de acuerdo con muchas de las cosas que está haciendo en otros ámbitos, pero que esto nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque esa parte, ese tramo que se cambió, y se ha dicho, pasa por esta serie de cuevas subterráneas, cenotes, que se llama Ojo de Agua Sactún, que también si lo googlean rápido lo pueden encontrar, son más de 300 kilómetros de una red subterránea de agua limpia, maravillosa, en fin, una serie de cosas que además es la zona, y eso yo no lo sabía, la verdad es que me enteré ahora con todo lo del Tren Maya, que es una de las zonas de cavernas subterráneas más estudiadas en el mundo, ¿no? Por eso se han encontrado tantas cosas, se han encontrado huesos, ahorita se me fue el nombre, los huesos que llevan años ahí, en fin. Entonces es cuando ellos deciden tomar acciones legales y unirse a una ONG para protestar. Y es precisamente por lo que dices tú, Ernesto, que hay varias lagunas en el Tren Maya, en cuestiones jurídicas, que no sabemos todavía cuál es el impacto ambiental, que yo creo que el gobierno federal, si se quieren hacer las cosas bien, tendrían que presentarlas y que tendrían que ser transparentes en esto, ¿no? Por eso cuando sacaron este decreto donde decía que pues todas las obras que fueran consideradas pues de importancia, de seguridad nacional, en fin, tenían que hacerse incluso sin investigaciones de impacto ambiental, lo cual yo creo que no es correcto. Entonces sí creo que hay que diferenciar toda esta campaña, digamos, que se está haciendo con preocupaciones reales de la gente, de los buzos, de los espeleólogos que están ahí, que se están dando cuenta, que no saben
si este nuevo tramo, este tramo 5 por donde corre va a ser, el suelo va a ser lo suficientemente fuerte para que no se desplome una parte de las cavernas, porque, y eso lo sabemos los que hemos estado ahí, se ve, todas están interconectadas, si se desploma una parte, se desploma todo, es decir, ni siquiera están hablando de deforestación ellos, lo que están hablando es de lo que ocurre abajo, qué es lo que conocen, porque ellos no se han puesto a decir, no, es que no son los suficientes árboles, no, ellos están hablando como de la estructura que está abajo. Y lo dicen, nosotros estuvimos de acuerdo al principio con el gobierno, trabajamos con el gobierno federal para que fuera un trazo correcto, y ahora que lo cambian, no estamos bien. Entonces, a mí sí me gustaría resaltar eso, que tú ya lo dijiste, Ernesto, que hay muchas cosas que se tienen que aclarar del Tren Maya para que todos pues sepamos qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y habrá que ver qué decisiones toma el juez. Ya está aquí de nuevo Luisa Cantú. ¿Quieres concluir lo que mencionabas, Luisa? Híjole, la verdad creo que Jessica hizo una exposición impecable, solo puedo suscribir eso. No, digo, qué maravilla, la verdad, contar con colegas como ustedes, porque sí, tienen toda la razón, en medio a veces de todo este ruido, las, digamos, denuncias puntuales que hay que seguir vienen justo de gente que no tiene intereses, ¿no? Económicos ni políticos, entonces, pues no, creo que mejor nos quedamos con esa brillante exposición suya. Vale, perfecto, pues muy Perdón, bien. y ya me dicen que eran fósiles, se me fue la palabra, eran fósiles. Muchas gracias a la gente de la audiencia. No, gracias. Muy Alberto. bien. Pues nos quedan unos minutitos, si les parece, para abordar el siguiente tema, reserva de Daniela, de que quieras tú comentar algo más sobre el Tren Maya. Sí, mira, solo una cosa, esto de los, el proyecto ha tenido 7 modificaciones por distintas cosas en lo que va, desde que empezó, desde que arrancó. Y en la página de Fonatur, todavía nos encontramos la versión inicial, la más vieja. Eso habla de la falta de información que se tiene, y esa es una de las cosas que más, que más complican. Nosotros decíamos, bueno, a ver, ¿por dónde pasa para ir viendo? Y dices, pero ¿por qué está todavía el plano original con este tramo que iba de Valladolid a Cancún, si ese pues ya hace más de un año que se desechó y que se determinó que iba a ir de Valladolid a Tulum y luego como una extensión de Tulum a Cancún? Pero ese tipo de cosas, o sea, como el que no puedas tú acceder a información clara y concreta de cómo está el proyecto y de qué implica el proyecto en cada lugar en la página oficial, que eso no ocurre en otras áreas del gobierno, ¿eh? En el tema de salud, por ejemplo, siempre teníamos demasiada información y eso, pero acá no la tenemos. Y esa es una cosa que es, yo creo que una de las principales fallas. Y la otra es, no nada más es el asunto del medio ambiente, que ya de por sí es grave, y el riesgo que pueden tener los cenotes o el riesgo que puede tener la selva, porque eso es real, no ha importado mucho en el crecimiento. Si uno va de Cancún a Tulum, o sea, no ve otra cosa más que resorts, o sea, así, no ve más que hoteles de estos en los que llegas y ya no sales y no conoces nada. Y tampoco, y bueno, pues están todas estas cosas, Xcaret y todo, pero es un tramo largo, en el que no ves más que este tipo de hoteles que ni siquiera te dejan pasar a sus playas. O sea, esa devastación en muchos lados, esa devastación ambiental, pues ya ha sido provocada en los últimos, no sé, 30 o 40 años, por este crecimiento enorme del gran turismo, ¿no? Pero también hay gente que vive ahí. O sea, no solo son las afectaciones que tienen que ver con el asunto ambiental, también con la gente. Y el otro día nos lo contaba una persona de Bacalar que estaba realmente compungida porque, o sea, en Bacalar nunca había pasado que llegaran grupos a alguien que no quería pagar una cuenta y le dijeron, pues sí, paga, y sacaron armas largas, ¿no? Y eran cosas así como que decían, bueno, eso acá no ocurría. Y esas son las cosas que les preocupan, el encarecimiento de la vida, la especulación, todas las cosas que cambian cuando
llega una obra y que yo creo que también tendrían que ser atendidas, y no tiene que ver con estos ambientalistas que podamos ponerles el pseudo o no pseudo, sino con la gente que vive ahí, que es la que tendría que ser escuchada. Si estas personas estuvieran tan interesadas en el tren, es lo último que diré, los Eugenio Derbez y compañía, pues en lugar de hablar ellos, quizá tendrían que ir antes a escuchar, y a lo mejor sí encuentran muchos motivos para oponerse o para decir, salvemos esto, pero lo primero que hay que salvar es a la gente que vive ahí. La selva, claro, nos afecta a todos, a todo el planeta, pero pues también hay que pensar en los seres humanos que están viviendo ahí, que están viviendo y que hay que ir a preguntarles. Eso es lo que yo diría, ¿no? Necesitamos, esa es una parte de lo que estamos haciendo nosotros ahora, pero es que hay que ir a preguntarles y hay que ir a hablar con las personas que viven ahí y ver cómo se está afectando o no su forma de vida, y son quienes tienen que decidir. Al final de cuentas, nosotros estamos acá, algunos iremos de pronto o no, habrá quien vaya de vacaciones, habrá quien sea feliz yendo a Cancún de vacaciones, a mí no me gusta, la verdad, justo por eso, o sea, porque es una cosa que me parece terrible, estas representaciones del mundo maya en Xcaret y ahí su ceremonia maya, que es una pantomima, pero pues, no sé, habrá quien le guste, pero al final creo que las principales voces que deben estar en este debate son de las personas que están ahí, directamente afectadas. Ya, pues gracias, mi querida Daniela. Jessica, también para cerrar, perdón, o Luisa, ya no sé quién iba. Luisa, para cerrar, ¿cuál es tu balance final así de lo que sucedió con respecto de la reforma eléctrica, el litio y la ley minera? Todo este desaguisado en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y el resultado que finalmente quedó. Es esto que decías hace un rato, ganó la democracia, como decía aquella rolita de Pablo Milanés, cuánto gané, cuánto perdí, cuánto ganó México, cuánto perdió México con el resultado final de estos debates que se dieron y de las votaciones y la ley que finalmente se está, la modificación a las leyes secundarias con respecto de la ley minera. ¿Aló? Perdón, no sé. Hola, hola. Sí, Perdón, sí, no adelante. escuché, nada más escuché algo de que México perdió y ganó, perdóname, pero ya creo que ahorita ya tengo buena señal, no sé si era para mí eso. Sí, si quieres, nada más para ganar el tiempo, Jessica, si tomas tú la pregunta y ya ahorita Alberto le cierra con la pregunta con Luisa. Yo creo que en estas últimas semanas, ¿no? Se han vivido cosas importantes en México en cuanto a democracia participativa, en cuanto a cuestiones de contrapesos. Yo creo que lo del litio, los que creemos que el Estado tiene que mantener el control de alguna manera de todos los recursos, pues estamos de fiesta. Por supuesto que los que no y que creen que no va a haber una inversión y una serie de cosas, pues eso lo dirá el tiempo. Digamos que ya hubo tiempo para que se manejara de otra manera los recursos naturales, y las consecuencias para los mexicanos, pues todavía no, a mí no me quedan claras, o simplemente no pasó lo que dijeron que iba a pasar. Entonces, a mí me parece que han sido semanas muy importantes, ¿no? Y que habrá que ver cómo el Estado resuelve con estas nuevas esto que se aprobó de la ley minera, pues obviamente estaremos muy pendientes, ¿no? De eso, de qué ocurra, cómo es esta nueva oficina. Y lo que yo sí creo que ojalá que estos cambios, ya que el Estado está tan interesado en el litio, que ayuden muchísimo, y lo he dicho varias veces, a la seguridad en la zona de Sonora, porque ya desde que estaban ahí los canadienses querían controlar prácticamente todo, lo estaban controlando todo, los grupos del crimen organizado. Pues esperemos que eso mejore, sobre todo para la gente, porque al final eso es lo importante, ¿no? Que haya, que la gente viva bien, más si está cerca de una riqueza así, ¿no? Luisa, la pregunta que, si nos escuchas, la pregunta Ya, aquí ando. que hacía Ernesto es básicamente un balance. ¿Cuál es tu posición sobre lo que ha ocurrido estos días en el tema de la reforma eléctrica y la aprobación de la modificación a la ley minera para garantizar que el litio quede en manos de los mexicanos? Pues sumado a lo que ya han dicho, yo solo diría que
que me parece importante decir que no es que no puedan participar los privados, porque a veces también creo que se ha colocado mucho en el discurso público que el Estado tenga rectoría, que ya no haya más concesiones, licencias, contratos y demás, significa que ya no va a haber industria privada al respecto. Y no, la industria privada puede venir y desarrollar coches y todo, solo es el tema de a quién se lo van a comprar y quién va a tener, digamos, la ganancia y tener, digamos, el control y el orden al respecto, ¿no? Entonces, por supuesto que todas esas industrias pueden venir a invertir en el Estado, tener que comprarle al Estado para que la riqueza se quede, digamos, en las finanzas públicas. Entonces, no es que no vaya a haber mercado privado ni posibilidades de que participen, sí las va a haber, solamente no van a ser toda la cadena económica ellos, ¿no? Sino el Estado, la Secretaría de Economía, de hecho decía el DOF, ¿no? Quien va a cuidar que esto se haga con orden. Ojalá sí, como decían también en intervenciones anteriores, con respeto a las poblaciones en esos estados y con respeto a la naturaleza, ¿no? Me parece también bastante sano que se haya incluido eso, digamos, en parte de estas modificaciones a los artículos. No solo es el tema económico, sino toda la cadena, cómo se va a llevar a cabo. Entonces yo también lo celebro, es el tema del litio, pero bueno, hay varios otros metales, minerales, elementos, ¿no? Que se incluyen, ahí también valdría la pena quizá en algún otro momento que nos expliquen Violeta y Ernesto exactamente qué es el material, ¿no? Del que hablamos, porque creo que hasta en eso nos falta entrarle a la discusión, saber exactamente de qué estamos hablando y por qué. Pero bueno, yo también lo celebro y creo que solamente dejaría como apunte que pues falta que quede claro, porque por más que les preguntamos y por más que hay entrevistas, el tema de la retroactividad como que yo todavía no lo entiendo del todo, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas estas concesiones que ya se entregaron para otro tipo de exploración si hay litio ahí? Me parece que eso como que no se ha resuelto todavía. O sea, si yo tengo una concesión, no sé, para buscar X mineral y allá aparece litio, ¿qué pasa con mi concesión? Creo que hay como ciertos detallitos todavía que en la operación no están claros y creo que también sería sano que se empezaran a colocar ahora como parte secundaria del debate. Pues gracias, Luisa, y a propósito de lo que señalas, y pues aprovecho para hacer un comercial ahí al respecto. El día de mañana vamos a tener una tertulia ahí en el Tierra Adentro a las 7 de la noche o a las 7 de la tarde, donde estará precisamente los Maxi Abogados y estará Violeta Núñez. Estamos invitando a un funcionario, vamos a ver si acepta. Mañana a las 7 vamos a tener esa tertulia para hablar precisamente de lo que se aprobó ya en la revisión de cómo quedó en la redacción en lo que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación. Pues hay modificaciones de cómo habíamos presentado o los dictámenes que nos habían presentado, la propuesta original que envió el jefe del Ejecutivo, pues tuvo modificaciones ya en la redacción final. Ayer lo estábamos revisando un poco y así que mañana vamos a hablar sobre esto y también le avisamos que para la siguiente semana, ya le vamos a precisar el día, pues va a venir joven empresario, emprendedor, que aparece en el reportaje de México Litio al Descubierto, este hombre de las baterías de litio y la patineta y la electromovilidad, pues lo vamos a tener como invitado para acá y pues va a hablar al respecto y va a presentar el material, así que dudas y preguntas, pues ahí también se van a poder aclarar varias cosas que nos parece a nosotros que hay una diferencia cuando uno lo ve en un monitor que cuando lo ve así ahí en persona, así que pues estarán invitados también, ya que les avisemos bien el día que va a ser y el día de mañana en la tertulia para poder clarificar pues estos puntos ahí en esta mezcla con los Maxi Abogados y Violeta Núñez, pues ahí estaremos platicando, ¿no? Pues así que Daniela, si quieres comentar para cerrar ahora sí ya, porque no has hablado del tema, adelante. No, yo pues coincido mucho, yo creo que salimos ganando todos, o sea, para mí el saldo es positivo, como dije, tanto por el tema de lo que sí se consiguió con el litio, como por el hecho de que se esté hablando y se esté politizando y esté tan pendiente de estas decisiones que son fundamentales para todos. Igual en el caso del tren, yo no quiero adelantar mucho porque justamente estamos ahora haciendo, ya lo sabes, una
amplia investigación sobre el tema del desarrollo del sur. Entonces sí hemos estado yendo y sí estamos reportando, pero bueno, pues quisiera tenerlo, o sea, hablar con muchos más elementos cuando ya cerremos estas investigaciones. Solo sí me gustaría como decirle, o sea, hablar como cuando la gente te dice, ¿por qué antes no hablaron? Y yo creo que esa es una percepción equivocada. Por lo menos en el caso de nosotros, bueno, yo tengo hablando de los temas de los desarrollos y por eso voté en contra del segundo piso desde hace muchos años en la primera consulta. Creo en las consultas, creo que hay que también ejercer el derecho a decir queremos otro tipo de vida y otro tipo de desarrollo y no el mismo desarrollo que ya se ha planteado en muchos países. Puede tener muchas complicaciones pensar en un desarrollo distinto o en una forma de vida distinta, pero pues la que nos han planteado no ha mostrado que no, pues no nos ha dejado muchas cosas tan buenas, ¿no? Aquí tenemos ya la crisis muy fuerte y ahorita estamos sintiendo el calor, pero en 20 años vamos a saber lo que es calor de veras, ¿no? Porque el calentamiento pues, es una cosa que no se detiene. Entonces, ese tipo de cosas, y eso creo que es importante, salirnos del esquema de estás a favor o en contra, no. O sea, hay unas cosas que me parece que pueden ser buenas, o sea, los trenes llevan cosas buenas, pero también también trafican esclavos, ¿no? O sea, las cosas también las llevan malas. Entonces, las comunicaciones per se no son malas, lo que es malo es la forma en la que las usamos, y eso es lo que de lo que tenemos que apropiarnos todos y discutir ampliamente. Entonces, ojalá que sigamos hablando de litio, sigamos hablando del tren, sigamos hablando de todos los proyectos de desarrollo y que haya una amplia discusión de la sociedad, porque eso es lo que puede al final generar un equilibrio para que no sean los que siempre ganan los que terminen ganando con estos proyectos. Pues gracias, mi querida Daniela. No, y cuando decía de dónde estaban, me refiero específicamente a varios de estos artistas como Eugenio Derbez y otros que de pronto decíamos, pues llevamos años denunciando y hablando específicamente del Tren Maya y de lugares específicos, incluyendo Campeche, ¿no? Con esta colonia, por ejemplo, Tres Barrios, y que no, pues medios como Pie de Página, Rompeviento, La Octava, Univisión, que además, por cierto, quiero hacer también ahí una precisión porque hacían comentarios de, es que Univisión, no sé qué, y ya lo hemos dicho, lo volvemos a decir, son medios de comunicación que podemos disentir, puede disentir del nuestro, de Pie de Página, de La Octava, de Univisión. Aquí estamos periodistas y estamos platicando, debatiendo, discutiendo, analizando, y lo que sí nos queda claro es que cuando presentamos material informativo, pues es que vamos a campo y que lo estamos verificando, y en el caso de Jessica Cermeño, pues ahí la vemos por todos lados también yendo directamente al lugar, y además siempre tendrá nuestra gran admiración y respeto y muchísima credibilidad en lo que nos coloca Jessica Cermeño. Para quienes están haciendo la crítica de Univisión, pues es eso, y pues las palabras y los hechos hablan en este espacio, en estos espacios noticiosos y en estas periodistas que tenemos el privilegio de contar con Daniela, con Jessica, con Luisa. Así que pues nada más añadir eso. Muchas gracias, mi querida Jessica, Luisa, Daniela, siempre gracias. Hay un privilegio para mí estar aquí, queridos, un abrazo grande. Y siempre el trabajo de uno habla por uno, siempre. Abrazo. 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 Gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Sí. Chao. Bye.